Bueno, vamos a empezar. Tenemos una horita y la vamos a aprovechar. Así que voy a invitar a mi compañera Peque, que me gustó como la otra vez contó, digamos, de antemano la estructura de su clase, así que yo también. Eh, Vamos a trabajar en dos momentos. Primero, sobre lo que sería el punto uno del trabajo final de ustedes, o sea, lo referido a la entrevista, ¿está bien? Y luego sobre el punto 2, que es el punto donde ustedes deben analizar Hamlet con J haciendo un análisis hipertextual. Así que ahí yo les voy a hacer la introducción teórica y con algunas actividades participativas. ¿Está bien? Bueno, entonces repito, tenemos dos momentos. Primero entrevista, después hipertextualidad. Lo de la entrevista es breve. Yo ahora voy a compartir pantalla para que podamos ver. Ah, Fabi, ¿me podrías hacer, por favor, me permitirías compartir Sí, pantalla? sí, ahí ya voy. Ya estoy. Gracias. A ver si yo puedo. No, I can't. Yo no puedo hacerlo co-host. Ahora ya pude. Genial. Ok. Bueno, ¿me dicen si lo ven bien ahí? Sí. Sí, Genial, se ve bien. genial. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces para todos los estudiantes, ustedes ya tienen que poder haber abierto este trabajo y haber visto las consignas, ¿no? Bueno, se habrán dado cuenta que tenemos 5 consignas. Acá tienen el enlace al formato de informe, o sea que si ustedes hacen clic acá, los lleva a este otro, que es el que ustedes pueden editar. En realidad está de solo lectura, pero ustedes lo descargan y copian el formato, ¿está bien? Bueno, después, ¿qué más? Seguimos avanzando. Actividad 1. Nos enfoquemos un ratito acá. Hay gente que me consultó que no entiende qué es lo que hay que hacer. Pero fíjense que si usamos una lectura detenida, porque es una consigna que está desarrollada en varios ítems, no hay manera de equivocarse, ¿está bien? Entonces, repito lo que está dicho acá y lo reformulamos para quien todavía esté desorientado o desorientada. Hay que realizar una entrevista, ¿está bien? A un elenco de teatro de la lista que está acá, o otro posible que ustedes conozcan, o a un representante de teatro histórico de Comodoro o Radatili, ¿está bien? La región del Golfo San Jorge. Entonces, si ustedes deciden a quién entrevistar, me dicen, yo hago el contacto y después les paso el número o el mail, ¿ok? Bueno, con muchos grupos ya lo pudimos hacer. Tengo unos 6 grupos en total que todavía me faltan. Entonces, ahora no delato, pero dentro de un rato voy a publicar en el Classroom, en la sección de novedades, los nombres de las personas que aún no tienen asignado un elenco o un teatro, ¿ok? De todas maneras, hoy, esta mañana, tengo que revisar otra vez todo, porque imagínense que son un montón de grupos, ustedes son arriba de 15, entonces hacer los contactos para cada grupo, revisar que todos estén, porque además figuran desordenados en el Classroom, es un trabajito. Así que si me tienen paciencia, yo en el transcurso de la mañana termino de resolver eso y les recuerdo a quienes todavía no hayan elegido un grupo. ¿Bien? Bueno, Profe, sí. viste que nosotros habíamos elegido otro teatro que estaba fuera de esa lista. Sí, Nosotros los contactamos por Instagram y me dio su número para que podamos acordar la fecha y hora. Y vos a Ingrid le pasaste otro número. ¿Le hablamos a los dos sí. números o cualquiera de los dos? No sé. Mirá, la chica con la que yo hablé estaba muy entusiasmada, así que sería una pena que la dejen de lado. Como ustedes Buenísimo, quieran, en entonces realidad. podemos hacerlo Sí. con ellos, con los dos. ¿Pueden estar los Si dos se animan a hacerlo con en los Zoom? dos, sí, sí, sería Bueno, genial. Además, dale. ellos son parte de un mismo elenco, así que no van a tener Sí, problemas. Sí, sí, dale. me gustó la idea. Gracias. Buenísimo. Bueno, otra cosa más. Así como hizo Mili, ustedes por favor deténganme y vayan preguntándome, consultándome o sugiriéndome, ¿ok? Porque el espacio este es para que ustedes me digan qué les pasa en respecto a este punto, ¿ok? Bien, y ahora les quería decir que hay unos 3 borradores de entrevista que ya me enviaron, que sería este inciso B, ¿bien? Presentar el borrador antes del miércoles 4.
de hoy al miércoles quedan 4 o 5 días y me van a empezar a llegar todos juntos. Estos 3 borradores que ya me enviaron, yo no devolví todavía, pero están bien. O sea, los que me entregaron en entrevistas piensen que están muy bien, y agregaron preguntas interesantes y también utilizaron algunas de las que sugeríamos. Y solamente quería aclararles una cosa, no sé si acá hay presente algún integrante del grupo que va a entrevistar a la gente del Teatro de Diadema. Las preguntas que pensaron ustedes están muy buenas, pero solamente quería aclararles que tengan en cuenta que Sebastián, la persona que van a entrevistar, no es ni actor ni tampoco pertenece al ámbito de la actividad teatral. Él simplemente gestiona el uso del espacio junto con la gente de la cooperativa. Entonces él les puede hablar de la historia del teatro y de las actividades que realizan ahí, pero, y bueno, y también puede tener un posicionamiento acerca del teatro virtual, etcétera. Pero les quiero decir que no esperen una opinión especializada en el área, porque él no es que se dedique al tema. ¿Okay? Entonces por ahí tengan en cuenta eso al formular las preguntas, porque por ahí, no sé, no obtienen lo que esperan. Él les puede hablar desde otro lado. Bueno, entonces, ahora, si no hay más preguntas sobre este punto, fíjense que ya pasaron 15 minutos de la clase. ¿Me quieren decir algo sobre la entrevista? ¿Alguna aclaración? Si no, paso al otro tema. Bueno, de todas maneras me pueden decir por escrito ahora o después, pero ya está aclarado el tema de la entrevista. Buenísimo, vamos a la actividad 2. Bien, esto podría parecer complicado, pero van a ver que después del encuentro de hoy, ya no. La voy a leer. Dice, actividad 2, realizar un análisis de hipertextualidad en Hamlet, según el método que se explica en el material referido al tema. Todavía no lo tienen. Tener en cuenta que se deben, primero, rastrear elementos de Hamlet con H en Hamlet con J, e identificar cómo resignifica el dramaturgo en el texto derivado los vacíos del original. O sea, no solo que cambió la H por J, ¿no? Si ustedes ya estuvieron viendo la obra, van a ver que hay muchas cosas que se mantienen y otras que se modifican. Después, extraer ejemplos de Hamlet que apoyen la siguiente afirmación. Algunos elementos de la obra solo pueden ser comprendidos cabalmente si se recurre a las relaciones que disparan en el seno de su propio contexto histórico de producción. Bien, ese es otro punto a tener en cuenta. Y 3, explicar cómo la amplificación, o sea, un procedimiento de la transposición, modifica axiológicamente la obra. Y parece súper complicado. Y lleva un tiempito, pero no es tan complicado. Van a ver que ahora se hace sencillo cuando entremos al tema. ¿Ok? Esto es lo que vamos a desarrollar en la clase 2 y nos quedará para un encuentro próximo, en la semana siguiente, si podemos, ayudarlos a que ustedes le den forma a la actividad 4, la del canon, ¿está bien? Ahí también los tenemos que guiar. Bueno, entonces vamos con la actividad 2. Voy a abrir este texto. Ahí pueden ver el Word. Sí, Maxi. Buenísimo. Sí. Otra vez, por favor frenenme o háganme preguntas porque me acelero y no y capaz que alguien se pierde y bueno, mejor que pregunten para que el otro también entienda, ¿no? Bueno, Dale, antes de Maxi. empezar les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes en años previos trabajaron o escucharon hablar o leyeron sobre intertextualidad? ¿Intertextualidad? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Un poquito? Por lo menos háganme que sí o que no. Pues, o si no La pueden verdad, usar el yo chat, no me acuerdo. chicos. Sí, lo hicimos. Que no. Bueno, puede ser. Pero, bueno. Bueno, sí, se los pregunto porque es normal, o frecuente en realidad, que se estudie antes de llegar al último año, pero también puede ser que no. Bueno, yo lo que les voy a mostrar ahora es un caso específico dentro de lo que es el tema intertextualidad. Ahora les comento qué es. Cuando normalmente se habla de intertextualidad, o sea, se está hablando de entre, ¿no? Entre textos. Cuando se conceptualiza la intertextualidad, lo que se tiene en mente es esta
esta red de relaciones que existen entre muchos textos, que si uno la graficara o la representara, se vería como un tejido, ¿está bien? Uno puede, por ejemplo, ver todos los textos desde arriba y que están unidos por líneas, porque algunos textos toman fuente en otros o hacen referencias a otros, pero al fin y al cabo están todos conectados en una maraña que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, porque todos corresponden a un gran intertexto, que es la cultura. La cultura humana es un texto inmenso, hecho de todos estos pequeños textos orales, escritos y de todos los formatos discursivos. Esta más o menos es la idea de intertextualidad y depende de cómo uno también la vea desde los distintos autores que han hablado sobre ella. Pero dentro de ese concepto general, yo lo que les vengo a ofrecer es este otro más específico, que se llama hipertextualidad. ¿Y por qué? Porque este nos va a servir como herramientas. Esta vez es un concepto operativo. ¿Qué quiere decir que un concepto sea operativo? Yo puedo trabajar con él. Abro la caja de herramientas, saco el destornillador, saco la llave inglesa, puedo trabajar con él. No sirve como para dejarlo en el adorno, en el estante como adorno simplemente, ¿no? La hipertextualidad sirve para hacer cosas con los textos. Así que ustedes lo van a usar este concepto. Bien, dentro de esta concepción genérica de intertextos, de redes, de relaciones, hay un concepto que refiere a la situación en la que un texto que es previo en el tiempo, hasta lo estamos graficando con el esquema A, está inserto, o sea, está metido adentro, de manera implícita o explícita, de otro texto B, que llamamos B, perdón, y que es posterior, viene después en el tiempo. ¿Está bien? Entonces acá hay una direccionalidad. No pasa lo que pasaba en la intertextualidad, que eran todos relacionados con todos. Acá tenemos relaciones que se pueden rastrear. Yo tomo un texto y digo, ah, antes de este estaba este, y tienen una relación de hipertextualidad. O puedo decir, ah, después de este viene este, y tienen una relación de hipertextualidad. ¿Okay? Entonces, acá la relación está dirigida. Hay uno que da origen al otro, y no todos son relacionados con todos, como pasaba en el concepto más general. ¿Bien? Bueno, leemos un poquito lo que dice. Dice, si bien la noción de original es cuestionable, ya que no existen textos originales, porque todos tienen raíces en textos previos, no todo texto puede ser considerado hipertexto de otro. O sea, no siempre que yo agarre dos textos voy a decir este es hipertexto del otro. Esto nos permite pensar en que son relacionales las categorías. O sea, lo que decía recién, yo puedo tener un texto y decir, este texto en relación a su original es su hipertexto. Pero si yo lo tomo en relación a aquel al que él origina, es el hipotexto. ¿Okay? Depende de cómo lo mire, en relación a quién. Por eso es una categoría relacional. Dice, se generan cadenas de vínculos intertextuales como las que se representan en el esquema presentado a continuación. Uno puede pensar que un texto está metido en otro y que ese a su vez está metido en otro y ese está metido en otro. ¿Okay? Como las mamushkas. Esa es la idea del hipertexto. Una mamushka. Bueno, después, o sea, las muñequitas rusas que entran una dentro de otra, esa sería la imagen, ¿ok? Bueno, ¿qué más? Otra cosa que podemos aclarar es que no siempre es simple. La hipertextualidad a veces es compleja y esto quiere decir que reúne más de un elemento en su interior. Por ejemplo, lo que representamos en esta parte de la izquierda. El hipertexto A tiene más de un hipotexto. O sea, tiene más de unas muñequitas dentro. Tiene dos textos adentro, dos hipotextos, que serían X e Y. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de casos generales, no estamos dando ejemplos todavía. El hipotexto A genera un hipertexto B. Y a su vez, fíjense esto de acá a la derecha, esto es diferente. ¿Qué nos está diciendo? También hay complejidad acá. Un solo hipotexto B puede engendrar dos o más hipertextos. No siempre uno solo, puede generar muchos hipertextos. O sea, muchas reescrituras. Muchos textos que lo toman a él en su interior y lo vuelven a presentar. Bueno, un buen ejemplo, ahora sí vamos un poquito a los ejemplos. Un buen ejemplo de producción hipertextual es la literatura fanfiction. Me imagino que conocen o han escuchado hablar. La literatura fanfiction desarrolla historias en mundos de sagas populares.
Entonces, por ejemplo, determinada saga constituye en cada caso el hipotexto y cada fanfiction es el hipertexto. En internet circula mucho, digamos, hay páginas y foros dedicadas exclusivamente a esto. Supónganse, alguien ve un anime y se queda entusiasmadísimo con ese universo y después quiere continuar pensando y viviendo en ese universo, entonces lo que hace es crear nuevas historias que sean coherentes con ese universo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está haciendo uno ahí? Está hipertextualizando, está agrandando eso, creando un nuevo texto que contiene al anterior dentro de sí. Bueno, ¿qué dice? Lo que resulta en dos cuestiones problemáticas. Entonces, esto es lo que va a guiar nuestra exposición. Tenemos dos problemas. Por ejemplo, primero, ¿cómo podemos reconocer que estamos frente a una práctica hipertextual? O sea, ¿cómo me doy cuenta yo que este texto tiene a otro adentro? ¿Siempre lo veo así claro? ¿O a veces es implícito? ¿Cómo hago para reconocerlo? Otro problema. ¿Es necesario leer un hipertexto en relación a su hipotexto? O en otras palabras, ¿yo necesariamente tengo que haber leído Hamlet de Shakespeare para poder ver Hamlet con J de Blas Arrecigor? ¿Es necesario ver el anterior? Bueno, con estos dos interrogantes en mente vamos a desarrollar el tema. Ahora, presten atención que viene una clasificación que también vamos a utilizar. Entonces, si se marean o se despistan, tranqui, porque a continuación vienen ejemplos. ¿Está bien? Lo primero es la definición, ahora vamos con los ejemplos. Dice acá que la hipertextualidad tiene dos caminos. Yo puedo agarrar al hipotexto, al texto anterior, y transformarlo, o puedo imitarlo. Si yo lo transformo, lo que hago es una versión diferente de él, que está inspirada en el original. Por ejemplo, ¿se acuerdan que leímos a principio de año el relato El Hambre? El relato El Hambre de Manuel Mujica Lainez estaba basado en una crónica histórica de un tipo que se llama Ulrico Schmidl. Y Ulrico lo que hizo en su crónica fue relatar que un marinero se come a su hermano porque estaban pasando mucha hambre. Y lo que hizo Manuel Mujica Lainez fue volver a contar esa historia, pero cambió el discurso. Recuerdan que habíamos hablado también de las diferencias entre historia y discurso. La historia es el conjunto de núcleos narrativos y el discurso es cómo se presenta, cómo se enriquece esa historia. Bueno, entonces ahí tenemos un caso, un ejemplo típico de transformación. Manuel Mujica Lainez hizo un hipertexto a partir de esa crónica, porque la contiene adentro, pero le hizo modificaciones, es una versión diferente. Entonces esta es la obtención de hipertexto por transformación. Se aparta del hipotexto, busca lograr una creación con características y sentido propio. ¿Está? No es una crónica, ahora ya es un relato. Bueno, claro, un relato, sí, un cuento. Vamos al otro, dice, en vez de transformar, por ejemplo, la otra posibilidad es imitar. ¿Cómo sería? Cuando decimos que hay imitación, lo que estamos diciendo es que hay una continuación de la misma historia, o que se realiza otra en el mismo universo del original. Por ejemplo, El Hobbit y El Señor de los Anillos. Uno es imitación de la otra. Está bien, están hechos por el mismo autor, pero es continuación de la saga, ¿no? Si no me equivoco, capaz hay algún experto o experta, y esta no sería una versión diferente el uno del otro, sino que viven en el mismo universo y continúan una historia, comparten personajes o lugares. ¿Qué pasa con la Eneida y la Ilíada? La Eneida, ¿se acuerdan que esto lo estudiamos cuando vimos Épica? Es una reescritura, intenta copiar a la Ilíada, y no solo copiar, hacer una versión diferente, sino en realidad continuar esa historia. Continúa la historia de Eneas, justamente, que escapó de la guerra de Troya, entonces continúa la historia de la Ilíada. Y también continúa la historia de la Odisea, porque ustedes saben que la Odisea se sitúa su historia luego de la guerra de Troya. Bueno, los spin-offs de las series televisivas también serían, ¿no? Historias que continúan en un mismo universo narrativo o ficcional. Bueno, en estos casos se obtiene el hipertexto por imitación. El texto derivado no se aleja demasiado del hipotexto, sino que busca ser cercano, mantiene el sentido y la ideología. O sea, si no fuera así, uno como seguidor o fanático, sí,
adepto a una saga diría, no, esto me parece que es incoherente con este universo, o ya le dieron una vuelta que no me gusta, ¿y qué pasa? Generalmente las continuaciones buscan mantener el sello, ¿está bien? Ir por el mismo camino, aunque la historia no sea exactamente la misma, ¿ok? Entonces, repito, tipos de hipertextualidad, dos, o se transforma o se imita. La transformación es hacer otra versión y la imitación es continuar la historia o la saga. Bueno, se complica un poquito más. Acá en este cuadro tengo, fíjate, esto que estoy pintando es lo que ya charlamos. A ver si me deja pintarlo. Ah, no me está dejando pintarlo. Bueno, acá a la izquierda ustedes ven que dice hipertextualidad y en el medio del cuadro dice transformación o imitación. Es lo que vimos recién. Después tenemos para la transformación dos posibilidades. Y acá es donde se pone jugoso el asunto porque principalmente estas dos nos van a servir. ¿Por qué? Porque nos van a servir para hacer nuestro análisis. ¿Bien? Genial, veo que hay gente que está tomando nota, buenísimo. Esta clase la vamos a subir grabada también, pero fíjense que si ustedes van anotando en el proceso de escuchar y pensar, las ideas se van consolidando de otra manera y haciendo otras relaciones. Es muy importante ir escribiendo siempre. Bueno, también recuerden que me pueden parar y aprovechar este momento, porque nos queda media hora y después por escrito va a ser diferente las consultas. Bien, entonces, la diferencia entre los dos tipos de transformación que tenemos, que son la transposición y la parodia, que ven acá, es que uno persigue un objetivo, una intención seria, que sería la transposición, y el otro tiene una intención lúdica o humorística, que sería la parodia. ¿Bien? Bueno, ya vamos a volver a... ¿Me querían consultar algo? Ah, es un micrófono encendido. Sí, ahora Este cuadrito lo vamos a volver a usar, así que vamos a volver ahí. Bueno, fíjense que dice acá, ¿por qué el hipertexto obtenido por transformación adquiere autonomía? Bueno, ¿qué pasa? Esta partecita de acá, esta subclase, la transposición o transformación seria, generalmente presenta una ambición estética e ideológica que busca conseguir que el hipertexto o el texto nuevo se aparte del original y en el corto o en el largo plazo la gente, los receptores, se olviden de que esto está inspirado en otra cosa. ¿Está bien? Entonces lo puedan leer de manera separada. Entonces se convierte por sí mismo en una obra de arte con un valor propio que no necesariamente está apoyado en el anterior. ¿Okay? Es como una reescritura superadora del hipotexto, se independiza de él. Es como un hijo que al final crece y bueno, el padre o el que lo engendró ya tiene menor relevancia, menor presencia. A veces es olvidado incluso. Fíjense acá lo que represento. El texto originario, el anterior o el hipotexto, recuerden que hipo nos da idea de pequeñez, de subsumisión, se mete por dentro, está como en gris. Yo lo dibujé así para indicar esta posibilidad de que a la larga a veces uno no reconoce lo que está ahí adentro, no reconoce la referencia, se olvida, no lo conoce tal vez. Y el B, que está bien delimitado, nítido en negro, sería el hipertexto que sí está claro, nítido, cobró valor y se independizó. ¿Ok? Acá está la idea de las muñecas rusas. Bajo un poquito más y avanzamos. Bueno, para poder conseguir la transposición, espérenme. Recuerden esto de acá, mira. Repito entonces todo rapidito. El hipertexto es un texto que toma otro texto dentro de sí. Puede ocurrir de dos maneras. Que se haga una versión nueva o que se continúe ese que se toma, ese texto interior. Cuando se hace una versión nueva, puede ser que se lo haga de manera seria o de manera humorística. Sí, Ingrid, el texto va a quedar en la plataforma. Yo le doy unos retoques después de la clase y lo subo para que se pueda entender solo con la lectura.
¿Está bien? Ahora está apoyado oralmente. Bien, repetí recién lo que implica este cuadrito. Ahora, fíjense una cosa más. La hipertextualidad, sea de la forma que sea, transformación, imitación, transposición, parodia, cualquiera de estas formas, la hipertextualidad siempre se consigue a través de dos procedimientos posibles. O sea, yo puedo rastrear esto en el texto. De manera material lo puedo encontrar. Sonoro o visual, yo encuentro estas transformaciones. No es una idea mía como espectador o como receptor. Entonces, si yo las puedo rastrear, se las puedo señalar a otro. Son objetivables. Y eso es lo que vamos a hacer en el trabajo. Señalar cuáles son las similitudes y las diferencias. Entonces, mi objetivo es darles herramientas conceptuales para que ustedes puedan hacer esto de manera fina, usando categorías. Si no va a quedar, o puede ser también, pero sería como menos, menos desafiante para todos hablar desde la intuición. Y buscamos que eso no pase, porque de hecho la ciencia literaria tiene sus categorías. Entonces, fíjense qué dice acá. La creación de un hipertexto se consigue por procedimientos como la amplificación, o sea, el texto se agranda, o la reducción, el texto se achica. Y estas son posibles en dos dimensiones, en el cómo y en el cuánto. Entonces, parece una cosa que, ¿por qué tiene estos nombres tan complicados? Pero fíjate que solamente estoy diciendo que hay dos posibilidades, o que se agrande o que se achique, ¿ok? Amplificación y reducción, en el cuánto y en el cómo. Ahora, si yo amplifico en el cómo, o sea, cualitativamente, lo que estoy haciendo en realidad no es agrandar el texto en su extensión. Lo único que estoy haciendo es, por ejemplo, elegir un elemento o un aspecto de la obra y darle mayor importancia, ¿está bien? Le doy centralidad. Si yo lo amplifico cualitativamente, es porque estoy haciendo más procedimientos ahí para que el espectador o el receptor preste atención a algo que antes no había visto en el original. Es como, mirá, no le había prestado atención a ese que era un personaje secundario, mirá la relevancia que tiene ahora. ¿Bien? Esa sería una amplificación cualitativa, en el cómo se presentan las cosas. Ojo, no solo con personajes, puede ser que la transformación cualitativa sea en muchos otros elementos de la obra, estructurales, formales, de contenido. Imagínense todo lo que se puede incorporar, ¿no? Para pensar. Tanto lo que es la trama, el tiempo, la tensión dramática, el conflicto, los personajes, las relaciones entre ellos se pueden transformar cualitativamente, los nombres que tienen, los lugares en los que actúan, los objetos que utilizan. Cualquiera de estos elementos puede ser transformado. Ahora, la amplificación cuantitativa, o sea, la de cuánto, esa sí, esa implica mayor extensión. La obra original de Hamlet de Shakespeare, cuando se representa, cuando se hace la puesta en escena, dura como 4 horas. Y yo intenté ver representaciones filmadas en internet y son muy largas son. De hecho, igual para el teatro isabelino de la época, era larga también. No eran tan largas las obras en esa época. Esta es una excepción. Y sin embargo, ustedes, si ya han visto o ven Hamlet con J, ven que dura 1 hora y media. Satisfactoriamente para todos, ¿no? Entonces ahí vemos una reducción cuantitativa en la extensión. Ahora, la cuantitativa es como, bueno, no nos interesa tanto, porque cuánto en realidad es más una consecuencia del cómo. Si decidió darle más importancia a algunas cosas y menos a otras, naturalmente que se le va a cortar o se le va a extender la obra. ¿Okay? Entonces nos interesa más la transformación cualitativa que la cuantitativa. ¿Bien? Bueno, vamos a acá un poquito más. Dice, la transformación de un hipotexto en un hipertexto ocurre generalmente en ambos ejes o dimensiones. Cuando yo hago transformaciones en el cómo presento las cosas, se me modifica cuánto me dura. Fíjense que esto, yo estoy hablando en general, porque estas son categorías que sirven para las artes. Entonces, puedo pensar en extensión en el papel, si estoy hablando de escritura, o puedo pensar en extensión temporal si estoy viendo la representación de una obra, dura más. Dice, bueno, acá dice que si yo solo transformo la dimensión cuantitativa y no la cualitativa, es muy probable que esté en este caso, mira, en el de la imitación. Justamente por lo que yo decía, que uno
cuando continúa una saga o una historia dentro de un mismo universo, trata de no modificar la presentación de las cosas. ¿Saben? El cómo no se cambia, sino que se cambia el cuánto. Se alarga, se continúa la historia. Bueno, acá. Perdonen que vaya tan rápido. Para poder obtener modificaciones en la dimensión cualitativa, toda transformación implica el empleo de una o más de estas tres operaciones: la hiperbolización, la inversión y la homologación. Bueno, otra vez aparecen nombres raros, pero fíjense que el esquema nos va a ayudar. ¿Por qué? Acá está dicho esto de que yo puedo tomar un personaje, un objeto, un espacio, un conflicto, la tensión, el lenguaje que utiliza, cualquier elemento, y la transformación hacerla sobre cualquiera de ellos. Entonces tengo que estar atento a todas las capas de significado que tiene la obra. Y eso no es sencillo, lleva tiempo. Bueno, ¿cómo son estas tres posibilidades? Repito, el procedimiento puede ser amplificar o reducir el cómo. Y para lograrlo se basa en tres operaciones: hiperbolización, homologación e inversión. La hiperbolización ocurre cuando se toma un elemento del conjunto de partida, o sea, del texto original o hipotexto, y se le asigna en el texto de llegada un elemento que está hiperbolizado, es decir, está como magnificado o está exagerado en algunas de sus propiedades. Supónganse una característica, supónganse de que en el texto original una característica de un personaje es que era muy intelectual. En el hipertexto, si eso está hiperbolizado, tal vez es directamente una investigadora dedicada y que se dedica oficialmente a los trabajos intelectuales, supónganse. O, no sé, alguien que es seductor, en el otro caso, se exagera ese rasgo y se lleva al límite. No sé qué puede ser. Y así, no solamente con las características de los personajes, sino también con los otros elementos. Por ejemplo, el uso del lenguaje, los colores, la forma, los sonidos, etc. La homologación es la operación, la otra, ¿no? La homologación es la operación por la que se establece una correspondencia entre un elemento de un texto y del otro. Entonces se dice, bueno, en el texto original era, no sé, Martín Fierro el que hacía esto. En el nuevo se llama así y es otro. Pero cumple la misma función, el mismo rol que el Martín Fierro en su texto. En mi nuevo texto es otro, pero cumple el mismo rol, digamos, es como que está ocupando ese lugar en la historia. Bien, esa sería la homologación. Corresponde a este esquemita a la fecha del medio, porque no estoy ni subiéndolo ni bajándolo, lo pongo a un mismo nivel, solo que en otro texto. Bueno, después podríamos pensar que a veces el nuevo hipertexto lo que hace es eliminar elementos del anterior, no pone todo. Y a veces también incorpora cosas que no estaban en el original. Acá pusimos unos nombrecitos, por si ustedes los quieren usar. Nulificación, si elimina los textos, si elimina algunos elementos del original. Adición se agrega. Bien, bueno, y vamos al último, la inversión. La inversión sería el esquemita, en el esquemita la flecha de abajo. ¿Qué quiere decir? Si yo en el hipertexto encuentro un elemento que está trastocando uno del original, o sea, lo da vuelta, lo invierte, agarra, elige alguna de sus propiedades y la magnifica también, pero en el sentido contrario del que tenía el original. Entonces, por ejemplo, si era muy valiente en el original, en el hipertexto ha invertido ese valor, es muy cobarde, ¿no? Bueno, o si es una persona muy determinada y que consigue lo que quiere, puede ser que se vea ese mismo valor, pero de una perspectiva diferente. Entonces la inversión, por ejemplo, estaría en verla como alguien soberbia o que le pasa por encima a los demás. No se cambió la actitud, sino que la perspectiva, ¿okay? Pero la inversión implica invertir, cambio completamente la visión. Bueno, acá pregunto algo, pero me parece que no nos conviene entrar, porque algunas de estas operaciones a veces se asocian con mayor frecuencia a la amplificación y otras al procedimiento de la reducción.
Supónganse, para poder amplificar el texto cualitativamente, yo generalmente hiperbolizo para que el espectador o el lector le presten atención a este aspecto. Entonces lo exagero en el nuevo texto para amplificarlo cualitativamente. Ahí tenemos una relación. La hiperbolización se asocia a la amplificación. La homologación, en cambio, se asocia a la reducción cualitativa, porque cuando yo homologo simplemente dos personajes o dos elementos, no estoy dándole mayor importancia, solamente estoy diciendo este corresponde a este, cumple el mismo rol. No le doy mayor importancia, solo por homologar. Con la nulificación, también, dejo de lado algunos elementos, estoy reduciendo cualitativamente. Y con la inversión lo que ocurre es generalmente la amplificación. O sea, si yo doy vuelta al significado de un elemento, hago que el otro note ese contraste y le preste atención al elemento. Entonces ahí estoy amplificando cualitativamente. Le llamo la atención sobre ese punto. Esto no siempre es así. Se pueden usar para diferentes cosas las 4 operaciones. Bueno, otra cosa más. Hay tanto y tampoco, porque en realidad es muy sencillo y tiene muchas palabras este tema. Entonces, tranqui. La transposición puede realizar cambio de código. O sea, puede ser lingüístico y pasar a ser no lingüístico. O puede ser al revés. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando vemos cuadros de Ofelia, si ustedes buscaron información, capaz ya vieron, esa es una obra de código no lingüístico, es código pictórico, y el texto original, entre comillas, era lingüístico, ¿bien? Pasó de lingüístico a no lingüístico. Alguien pintó un cuadro basándose en la obra. Bueno, y después tenemos entre diferentes lenguajes artísticos o disciplinares. Se hace una película de la novela, se hace una pintura de la escultura, se hace una novela de la fotografía famosa, etc. Así, se pueden ir tomando préstamos, ¿no? Bien, una cosa que no dije, pero me gustaría aclarar, es que la hipertextualidad no es referencia, no es la simple referencia. Porque cuando uno hace una referencia o una alusión, simplemente menciona a otro texto o un fragmento de él. Y la hipertextualidad implica tener completo al texto original adentro del nuevo, ¿okay? Hay que traerlo íntegramente, no un fragmento. Pues si yo traigo un fragmento es una alusión, una referencia. Tengo que tenerlo todo ahí, al menos en su plan esquemático de desarrollo. Obviamente que se quitan cosas, se agregan otras, pero en líneas generales el texto original está todo metido dentro del nuevo. Acá están los pasos a seguir para resolver el punto 2. Teniendo en cuenta todo lo anterior y lo que viene después, fíjense que lo que tenemos que hacer es seguir estas preguntas, en este orden. Dice, para poder realizar el análisis de transposición, primero me pregunto, ¿se realizó cambio de código y cuál? Bueno, si lo reconozco, lo escribo. Se reconoce cambio de código. El texto original es de código no lingüístico y pertenece al lenguaje artístico escultórico. El código del nuevo texto o hipertexto presenta código lingüístico y pertenece al lenguaje literario. Supónganse. Esa sería una respuesta para el inciso. Después dice, ¿qué elementos sufrieron amplificación y cuál es reducción? Bueno, ahí tengo que estar atento y me ayudan mis compañeros, además ustedes son grupos numerosos, encuentren, tranquilos, en Hamlet con J, cuáles son los elementos que están amplificados y cuáles están reducidos. Tanto cualitativamente, o sea, el cómo, como cuantitativamente, o sea, el cuánto. ¿Okay? Ahora, una vez que lo reconocen y lo escriben, piensen si esa amplificación y o reducción se da solo en la cuantitativa o también en la cualitativa. Si solo se da en la cuantitativa, como decíamos recién, es probable que esto sea un caso de imitación, y si no, de transposición. Ahora, si ustedes se enfocan en la transformación cualitativa en el siguiente punto, tienen que pensar en cuáles de estos elementos se está transformando el cómo. Se transforma el cómo se presenta la focalización, los personajes, algún objeto, algún conflicto menor o el conflicto principal, etcétera, ¿no? Todo lo que implica este inciso, que es pensar punto a punto. Luego,
En cada elemento, o por lo menos en los más relevantes que ustedes consideren, piensen si esta transformación cualitativa operó por inversión, por homologación o por hiperbolización. Y bueno, fundamenten por qué y cómo lo hizo. No es complicado, ¿ok? Pueden empezar por uno. Veo que esto está transformado en el cómo. ¿Qué se hizo? ¿Se lo invirtió? ¿Se lo exageró? ¿Se lo dejó más o menos en un mismo nivel? ¿Solamente que se le cambió el nombre? ¿O se hizo una correspondencia? Bueno, lo digo, es solamente escribir lo que ven. No hay más ciencia que esto, ¿eh? ¿Está bien? No busquen como relaciones profundas o conexiones que no se ven a simple vista, porque solamente es decir lo que están viendo, solo que usando estos términos, ¿ok? Es eso simplemente. Bueno, y después, ¿qué efectos presumen que produjo esta transformación? O sea, ahí pueden pensar ustedes. ¿Por qué puede ser que el autor de este hipertexto haya invertido tal elemento? ¿Qué buscabas? ¿O qué efecto consiguió en mí, por ejemplo, ¿no? Porque tal vez no sé lo que buscaba el autor, pero sí sé lo que a mí me pasa. Yo tengo que conocer las dos obras para poder ver qué me pasa, ¿no? Bien, ahora les hago una pregunta para poder trabajar la importancia de la recepción. Si nosotros miramos detenidamente esta imagen, la contemplamos, ¿reconocemos alguna referencia? ¿Nos remite a algo? ¿Qué piensan ustedes? A mí me hace acordar a Ofelia. Gracias. ¿Alguien más? Me hace acordar una historia de Anne with an E, la historia de Anne. Ah, mirá, claro, yo no la vi, pero tiene una estética, ¿no? Así, parecida. Sí, muy parecida. Qué lindo. Bien, bueno, como es de esperar, yo mi expectativa era que relacionen con Ofelia, y de hecho, ¿por qué la relacionaríamos con Ofelia? Puede ser la parte de la obra donde dicen que como que se volvió loca y que cantaba y que tenía flores en la cabeza. Exactamente, ¿no? Y luego ella fallece, o se cae o se suicida del árbol en el que estaba, y estaba cosiendo justamente unas coronas de flores, etcétera. Ella además tiene un monólogo previo donde habla del significado de las flores, que después aparecen, ¿no? En esta escena. Una cosa que les quería marcar es que en el teatro isabelino, que es el teatro de la época, no había mucha carga escénica en cuanto a imágenes, montaje y todo lo que es la puesta visual. Simplemente estaban los actores vestidos y ellos, cuando querían representar el ambiente, el escenario, decían para que el espectador se imaginara estos objetos, estos paisajes, porque no representaban con cartones todos los paisajes como se hace actualmente o con telones. A veces sí, pero frecuentemente los textos estaban muy cargados de descripciones puntillosas para que el espectador, muy atento, entendiera cómo era el sauce, cómo eran las flores, cómo era la corona, y entonces en su mente él reponga casi todo lo que visualmente no está en el escenario, o sea, todo lo que no son personajes. Bueno, le aclaro eso por lo que viene ahora. Dice acá, dado el contexto, o sea, lo que rodea este texto, es factible que asociemos la corona de flores con Ofelia. Sin embargo, este detalle pictórico procede de Child Raiding a Crown, de Bouguereau. Es una obra que no tiene ninguna relación con Hamlet en realidad, ni con Ofelia, ¿no? Al menos en lo que respecta a su origen. Esto nos muestra que más allá de las pretensiones, explícitas o no, pues poco interesan del autor, es uno mismo como espectador-lector el que realiza los reenvíos correspondientes y establece vínculos entre las manifestaciones artísticas a partir de sus conocimientos previos del contexto y del orden en la presentación de los elementos. En cualquier caso, no se trata de una operación pasiva, sino que es una actitud activa que implica reponer información y establecer relaciones. Bien, gracias, Peque. Sí, nos quedan 10 minutos. Si ustedes pueden, porque no tienen otra clase y tienen disponibilidad, podemos seguir 5 o 10 minutos a lo sumo y hago un cierre. Ustedes avísenme, si no, tendremos que programar otra porque nos está quedando bastante fuera. Ah, no está entero. A ver.
Bueno, acá pueden ver el cuadro original completo, del que yo les mostré solamente un detalle para que caigan en la trampa. Ven que claramente es una niña, no es Ofelia. Bueno, vuelvo acá. Quiero mostrarles algunos ejemplos para que consolidemos las categorías, ¿está bien? Fíjense que acá tengo ejemplos sin cambio de código. Por ejemplo, vuelvo para arriba. Ah, sí. Acá. Recuerden que teníamos transformación es una versión, imitación es una continuación. ¿Bien? De la transformación tenemos la forma seria y la forma lúdica. Tengan presente esto y volvemos para abajo. Dice, en una adaptación comodorense del cuento La pata de mono que ustedes leyeron, lo que tenemos es el contraste entre dos fragmentos. Y lo primero que observamos es que se mantiene el código. ¿Se acuerdan que para hacer el análisis la primera pregunta es, ¿se realizó cambio de código? ¿Cuál? Acá lo que tenemos es que en ambos casos se está usando la lengua. ¿Está bien? No es que en un caso es pintura y en el otro la lengua, o cine y lengua. Es la lengua en los dos casos, el código. Está codificada la información en el sistema lingüístico. Ahora, ¿qué más vemos? Fíjate que el primer fragmento dice, este es del original, Morris, si obtuvo sus 3 deseos, ya no le sirve el talismán, dijo finalmente el señor White. ¿Para qué lo guarda? En cambio, el adaptado dice, che, pero si se te cumplieron los 3 deseos, ¿para qué te sirve el talismán ese ahora? Dijo finalmente Soto, ¿para qué lo tenés? Entonces, ¿qué podemos marcar? Acá hay un ejemplo de homologación. ¿Por qué? Porque el elemento lingüístico está cambiado, pero está cumpliendo el mismo rol que en el otro. Está cambiado el registro, porque era formal, y ahora es informal en la adaptación. Está cambiado el dialecto, porque esto no pertenece necesariamente a la forma de hablar del grupo social que habla como habla Soto, ¿no? en la adaptación. Entonces, está muy puntilloso el ejemplo, pero lo que está mostrando es que hay, tomando el lenguaje mismo de la expresión, ya podemos marcar una diferencia. Se mantiene el código, porque es lenguaje en ambos casos, pero en un caso es registro formal y en el otro informal. ¿Bien? Y también nos hablaría, si pensamos en el dialecto, de cuántos años tiene la persona, de a qué clase o franja social pertenece. Bueno, esas cosas que quedan codificadas en las palabras que uno elige usar y cómo se expresa, eso también está en los cambios de hipotexto a hipertexto. Bueno, cierro este ejemplo y vamos a ver cómo continuamos después, ¿vale? Otro ejemplo de homologación que podemos ver es si vemos lo que sigue después. Mirá, si comparo los dos fragmentos, dice, en el original, vengo de parte de Mohan Meggins, dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Su marido se interpuso. Espera, querida, no te adelantes. Bien, estaba acá. Voy a la adaptación. Dice, vengo de parte de Pat American Energy, dijo por fin. Mabel tuvo un sobresalto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Lucas? Su marido se interpuso. Espera, corazón, déjalo hablar. Bueno, acá lo que vemos es que hay un personaje que en un caso viene de parte de Mohan Meggins, una empresa, y en el otro, este personaje viene de parte de Pat American Energy. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Personaje diferente que cumple el mismo rol para la historia en el hipertexto que en el hipotexto. ¿Ok? Homologación. No es el mismo personaje, es un empleado de otra empresa, pero cumple el mismo rol a los fines de la historia. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de homologación. Se hacen homólogos, cumplen la misma función. Cada uno en su espacio y con los ajustes que requiera el propio contexto de cada historia, ¿no? Y por último, marquemos el lugar, que en el fragmento no está mencionado, pero en el hipotexto, ustedes si recuperan el relato que leyeron a principio de año, esto ocurría en la Burnham Villa, que es una casita alejada de toda población, como en el medio de la nada, donde vive esta familia, y en el adaptado, la familia vive en Astra. Entonces, Astra es un homólogo de la Burnham Villa porque comparte características, tiene otro nombre, pero cumple un rol similar en cuanto a la historia. ¿Bien? Bueno, acá tengo algunos ejemplos y quería que charláramos cómo lo ven, si es transformación, imitación, transformación, parodia.
y ver algunas imágenes para ir charlando cómo vemos la inversión, la hiperbolización y la homologación en ejemplos para que ustedes resuelvan estas actividades junto conmigo. Bueno, es una pena que se nos fue el tiempo y bueno, vamos a tener que cerrar para respetar los tiempos de todos, así que dejo de compartir. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a subir a la plataforma, en lo que sigue de la mañana, esta primera parte que ya desarrollamos juntos. ¿Está bien? Ustedes entonces tienen la chance de ver la grabación de esta clase y también de leer este texto y después hacerme preguntas. Entonces, respecto a esas preguntas, o en relación a ellas, yo voy a reformular lo que sigue de la clase para que no se haga tan largo y para que vayamos justamente a lo que a ustedes les trae más dificultad. Me parece a mí que las actividades que tengo pensadas nos van a ser provechosas, así que después programo una reunión para la semana que viene, así practicamos estos conceptos, porque si no queda en una exposición y los términos así sueltos no ayudan a nadie, ¿bien? Y la idea es ayudarlos con la resolución del trabajo. ¿Les parece? ¿Tienen algo que aclarar, decir, preguntar? ¿Nada? Hay que procesar. No, profe. Hay que procesar, sí. Pero bueno, justamente tienen material, así que van a poder hacerlo tranquilos. Sí, después que lo lean seguramente van a poder participar de otra manera, así que esperen tranquilos que el profe va a enviar el Word y la clase también vamos a enviar, ¿no es cierto, Fabi? Sí. Y también recordarles que están las jornadas de la semana que viene, la jornada de lectura y escritura. Que hay muchos expositores, uno de ellos es el profe Maxi, así que están todos invitados para participar en ellas, ¿ok? Incluso Maxi, hay sí. expositores internacionales, una periodista internacional. Acá preguntan si es obligatorio participar. A ver, chicos, todo lo que ustedes puedan, en todos estos tipos de eventos que ustedes puedan participar, más allá que si es obligatorio o no, son contenidos, son cosas que ustedes van a ir incorporando para ustedes. Es sumamente rico que puedan participar y es sumamente importante que tengamos eventos como estos. Así que más allá si es obligatorio o no, vale la pena hacerlo, ¿sí? Claro, incluso pueden ir recuperando e incorporando conceptos y ideas, metodologías para aplicar a este proyecto. ¿Alguna idea, algo les pueda servir e incorporar a este proyecto y las cosas que tienen que hacer? Una consulta, ¿es por Zoom? No, creo que depende de cada reunión. No Claro. sé si han avisado ya la plataforma. No, Sí, en los flyers está, viste, en los flyers está detallado. Sí, Ah, genial. Creo que hay las dos plataformas, las dos opciones. Bueno, Gracias. no de nada. Bueno. ¿Algo Bueno, más para...? Nos despedimos entonces, ¿no? Sí, si no hay nada más. Sí. Vayan avanzando, Bueno. cualquier cosa nos preguntan. Ok, listo. Bueno, muchas gracias por estar, que tengan un lindo día y un buen fin de semana y nos vemos pronto. Chao, nos vemos. Sí. Chao, chao.